once again. La naturaleza de los dones. Tenemos que entender, básicamente hay dos tipos de dones. Básicamente, en realidad hay mucha diversidad de dones de parte de Dios. Pero hoy quiero estudiar partir, es decir, que de la naturaleza de los dones espirituales para hablar y los dones ministeriales. Espirituales y ministeriales. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 en adelante, vamos a leerlo. 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 en adelante. Aquí resalta una lista. Quiero que alguien lo lea. 12, versículo 4 en adelante. Amén. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es... No, solo los textos que te dije. Nada más. Ahora entendamos lo siguiente. La naturaleza de los dones. En este caso el texto bíblico dice que hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. Pero cuando dice, ahora bien, dice, hay diversidad de dones y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo y el Espíritu es el mismo. En la naturaleza de los dones se dividen los dones espirituales. ¿Quién da los dones espirituales? El Espíritu Santo. Los dones espirituales los concede el Espíritu Santo y los dones ministeriales los concede Cristo. Hay diversidades de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Se entendió eso? Iniciamos con eso. Entonces dice, a uno por el Espíritu les da la palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritu. ¿Lo leyeron? ¿No es verdad? Estos tres dones se clasifican o teológicamente se han clasificado como dones de revelación. Una clasificación, revelación. Luego vienen tres dones más que dice, a uno se le dio fe, a otro se le dio el hacer milagros y a otro se le dio dones de sanidad. No, a ver, le dijo sanidades. Léeme otra vez el texto. ¿Qué dice? Dones de sanidades, sí, dones de sanidades. Y teológicamente a estos tres se los clasifica como los dones de poder. Como los dones de poder. Y hay otros tres últimos que se le llama el hablar en lenguas, interpretar lenguas y la profecía. Y teológicamente se los clasifican como los dones vocales, porque operan a través de las cuerdas vocales. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Son 9. Son 9 dones. 3, 6, 9 en total.
¿Ah? Son 9 los dones que da el Espíritu Santo, dividido en 3 secciones: dones de revelación, dones de poder y dones vocales. A los dones de poder se les conoce también con otro nombre que se les llama los dones espectaculares. Son los dones espectaculares, se les da ese nombre porque son los dones que más causan atracción e impacto en la gente. Son los más llamativos. El don de hacer un milagro es llamativo, el que alguien se resucite, el que alguien se sane, que alguien tenga un milagro asombroso, aparezca dinero en la cuenta bancaria, que sea librado de la muerte, que te disparen y no salga la bala, o que te disparen y la bala te pegue aquí y solo te haga un rasguñón. Eso es un don de fe. Eso es un milagro, que te salve. Entonces, esas cosas o estas operaciones de Dios son espectaculares y llaman la atención. Más que las otras 2 operaciones, pero es parte de los mismos dones. ¿Están entendiendo? Ok. Básicamente tenemos que entender que los dones del Espíritu Santo son manifestaciones. Volvemos a leer que dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Son manifestaciones sobrenaturales. Son manifestaciones sobrenaturales. Estos no son talentos, estos no son habilidades, estos no son cosas que tú las aprendes en la universidad, en el colegio, en la iglesia o un instituto. Son talentos o son manifestaciones que Dios le da a cada creyente. Tú y yo podemos operar en cualquiera de estos 9. En realidad, ustedes tienen uno de estos 9 adentro, solo que no saben cómo, cuándo demostrarlo, cuándo sacarlo. Todos. Los dones de revelación, a ver, una vez más, vuelvo a repetir, todos los dones del Espíritu Santo son manifestaciones sobrenaturales. Ninguno de ellos se puede explicar de forma natural. De decir, bueno, yo te voy a explicar cómo se usa el don del don de la palabra de ciencia. Y así se usa, punto. No. Puedo ayudarte un poco a darle el entendimiento, pero no te puedo explicar de dónde surge la palabra de ciencia, de dónde surge el discernimiento, porque eso es una manifestación. No te puedo yo tampoco preparar para que tú se te manifieste ya en un momento determinado, porque es una manifestación involuntaria tuya y voluntaria del Espíritu Santo. Es sobrenatural. ¿Están entendiéndome? Muy bien. Entonces, yo quiero que se entienda esto perfectamente porque estas son las bases. Porque hay gente que considera que, suponiendo que se mueven los dones de revelación y tienen mucha palabra de sabiduría, no dice que es el don de la sabiduría, es el don de una palabra de sabiduría. No es lo mismo el don de la sabiduría. Hay quienes tienen, la sabiduría se cosecha con el paso de los años. Y hay quienes nacen con corazón sabio. Pero no es eso lo que está hablando de la manifestación del Espíritu, es una palabra de sabiduría que aparece de un momento determinado, o una palabra de ciencia que presume conocimiento de repente. Por ejemplo, ustedes le vienen a pedir un consejo y dice, cada vez que te pido un consejo, siempre tienes la palabra correcta, que me ayuda y me libera con un consejo. Ok, esa es una palabra de sabiduría o de ciencia o algo así. Y mucha gente malinterpreta esto y dice, oh, wow, yo ya tengo palabra, entonces soy un ministro. Y no es lo mismo. Otros que dicen, oh, mira la fe que tengo. Yo tengo una fe para mover dinero. Donde yo pongo un negocio, eso se produce. Yo tengo una fe para tener personal, para abrir empresa. Entonces yo puedo ser pastor, un don ministerial. Y no es así. Solo es la manifestación. Una manifestación, nada más. ¿Qué es una manifestación? La palabra manifestación en griego es una palabra que se llama epifanía, que es como un de repente que aparece. Bueno, por ejemplo, una manifestación sería que se nos aparezca en este momento un ángel y desaparece. Eso es una manifestación. No se quedó a vivir el ángel conmigo, no se fue a comer el ángel conmigo, solo se apareció, me dio un mensaje y se fue. Eso es un don. Así opera. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Muy bien. Ok.
Efesios 4:11. Vamos a ver qué dice Efesios 4:11. Este es 1 de Corintios 14, verso 4. Vamos a ver acá qué dice Efesios 4:11. Alguien lo lea, por favor. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Quién dice que los constituyó? A ver, vuelve a leer 2 versículos anteriores. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero en las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores. Él mismo constituyó, dice la Escritura. Entonces, ahora empecemos a hacer un análisis ahí acerca de los dones espirituales del Espíritu Santo y los dones ministeriales. Los dones espirituales los da el Espíritu Santo, y que es una manifestación involuntaria, viene de repente, pero en el ministerial Él mismo constituye, Él mismo forma, Él mismo establece. Y no es una manifestación que aparece y desaparece. Y vamos a irlo desarrollando conforme pasamos el momento. Primera pregunta, anote. Ya entendemos eso claramente nosotros. En las próximas clases vamos a desglosar qué es una palabra de sabiduría, cómo opera, qué es una fe, qué son los dones individualmente, y qué es un apóstol, qué es un profeta, qué es un evangelista, qué es un pastor y qué es un maestro, en la próxima clase. Pero hoy quiero hablarle acerca de la naturaleza de estos dones y cómo diferenciarlos. Anote la primera pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un don espiritual y un don ministerial? Muy buena pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un don espiritual y un don ministerial? Anote. ¿Cuál es la diferencia entre un don espiritual y un don ministerial? La respuesta es: la persona como don, punto y coma, y el don dado a una persona. La persona como don, punto y coma, y el don dado a una persona. ¿Ya lo copiaron? Ahora, atención a la explicación que les voy a dar. ¿Cómo yo hago? ¿Cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro? En el don ministerial, Cristo constituye apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estos 4 individuos, que son personas, estos no son manifestaciones, estos son personas. Estas personas es el don de Dios para la iglesia. La palabra iglesia es la palabra en griego eklesia, que significa asamblea. El don de Cristo, el regalo de Cristo para la asamblea, para la iglesia, es una persona que se llama apóstol, o una persona que se llama profeta, o una persona que se llama evangelista, o una persona que se llama pastor, o una persona que se llama maestro. Estos dones no son manifestaciones, son personas. Entonces, ¿qué significa eso? Que el don ministerial son personas que Dios les regala a la iglesia. ¿Entienden? Son personas que Dios les regala a la iglesia. Diferente a lo de acá. El don espiritual, el don del Espíritu Santo, no son personas que se les regala Dios a la iglesia. Son manifestaciones que se las regala a cada individuo que forma parte de la iglesia. ¿Entienden? Son manifestaciones que se las da el Espíritu Santo como un regalo a cada individuo de la iglesia. No importa la edad, no importa la madurez espiritual, no importa. Este es el regalo individual para cada uno. Y este es el regalo de Dios de forma colectiva. Entonces, acá tú recibes algo sobrenatural como regalo, y acá tú recibes a alguien
a una persona. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es el ejemplo? Abran por favor en el libro de 1 Corintios capítulo 12, el versículo 8. Lean lo que dice el versículo 8. Dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Ese es el versículo 8. Según el mismo Espíritu. Entonces, con el don espiritual que se le da a la persona, creo que dice el 8. Ya, con el don espiritual que se le da a la persona, entonces, en base a eso, estos dones tú los puedes ministrar a otros. Pero nosotros acá no recibimos el apostolado para ministrar a otros el apostolado, o la profecía, o el evangelismo. No se puede hacer eso, porque estos son personas. ¿Se entiende lo que les estoy diciendo? Si sienten que los estoy un poco mareando, me dicen: un momento, profeta, aguántese ahí y repita. Porque esta es una enseñanza muy pesada, que a los adultos se va a remover un poco. Porque la mayoría de la gente piensa, en este caso, que porque profetizan, son profetas. Y dicen: a mí Dios me da sueños, a mí Dios me da visiones, a mí Dios me da palabra para profetizar. Un momento, no confundas el don, que es una manifestación, que Dios te lo dio como un regalo para ti, a que tú seas un regalo para el cuerpo. Una cosa es el regalo que Dios te da a ti, y otra cosa es que tú seas un regalo para la iglesia, la asamblea. Entonces, eso se tiene que entender, porque cualquiera se llama ministro, pero no cualquiera opera en la función de ser el don de Dios. La Biblia dice que Pablo fue el don de Dios para los gentiles. Él no recibió el apostolado, él fue el apóstol a los gentiles. ¿Se acuerdan que la vez pasada les enseñé acerca de la funcionalidad y el llamado especial que se tenía? ¿Está claro esa diferencia? Número 2. Segundo aspecto de la diferencia entre un don espiritual y un don ministerial. Con el don como trabajo de toda la vida, anoten, el don como trabajo de toda la vida. Dime, hijo. Sí, ya voy a decir, ya te voy a... Digo, el don como trabajo de toda la vida, punto y coma. Ya te voy a responder. Esa es una buena pregunta. ¿Cómo saber si tú tienes un don de profecía o de verdad tienes un llamado a ser profeta? Porque es la área en la que muchos se confunden. Y ahí voy. Aguántense, ahí voy. El don como trabajo de toda la vida, punto y coma. El don como una breve manifestación. El don como trabajo de toda la vida y el don como una breve manifestación. Tienen que saber que cada aspecto de los dones ministeriales, cada aspecto, suponiendo de un apóstol, de un profeta, cualquiera, cada aspecto de un apóstol en este caso, cada aspecto de su vida, cada aspecto está involucrado en el ministerio. Si el apóstol le toca, suponiendo, recibe el llamado a ser apóstol, ya es un apóstol desde el momento en el que es llamado. No es activo todavía, pero lo tiene el llamado adentro. Entonces, todo lo que gira alrededor de la vida de él, en este caso, si le toca trabajar en lo secular, en construcción, en medicina, todo ese ámbito que lo está formando es parte del ministerio de él. En algún punto de la vida lo va a usar Dios para empoderarlo, para potenciarlo. Si se le murió el papá, la mamá, si se le cayó la casa, si se le enfermó la abuela, si se le murió el perro, todo lo que pase gira en torno a la formación ministerial. ¿Se entiende? Entonces, al que es llamado a un ministerio, ahí te respondo, Giancarlo, al que es llamado a un ministerio, sabe dentro de su corazón que no ha recibido una breve manifestación, sino que ha recibido un trabajo. Dentro de su interior no sabe a dónde, no sabe cuándo, pero sabe qué es. Ese es el trabajo. Sabe que ha recibido una carga, un trabajo, pero no sabe cómo y dónde aplicarlo. Pero sabe que nació para algo. Sabe que fue llamado para algo, pero todavía no sabe definirlo para qué. Entonces, él está en un trabajo.
está picando losa, está atendiendo perros, está paseando, lavando carro, está haciendo de todo, pero en su mente está el trabajo, tengo un llamado, tengo esto, y todo lo que hace él es para que Dios formarlo para esta área. ¿Me entendieron lo que les digo? Díganme amén. Entonces, entonces, cada aspecto del ministerio es como un trabajo. Pablo le dice a Timoteo, que al ministro Timoteo, al pastor Timoteo, le dice que ninguno que milita, dice, se enreda en los negocios de la vida. Dice, mira al atleta. Dice que a los ministerios los compara con el atletismo. Y le dice, mira al atleta que tiene una meta, está en una carrera, le dice, y está corriendo no para ganar el tercer premio, sino para llevarse la corona, ¿sí o no? Pablo está haciendo un paralelismo entre el atletismo y el ministerio. Quite la carrera, quite la corona, quite el deportista y déjelos lo que lleva al deportista a ganar el primer lugar. La disciplina, el entrenamiento y la dedicación. La disciplina, el entrenamiento y la dedicación. Todo lo que Dios haga con estas 5 personas, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, tiene que ver con disciplina y entrenamiento. Todo lo que les acontezca. Por eso a los que tienen un llamado ministerial son mucho más procesados, aplastados que los que tienen estos dones. No significa que sean estos más insignificantes. Debe de entenderse que Dios tiene que trabajar con el carácter de ellos, porque ellos como personas son un regalo para el cuerpo. Ellos no son un regalo como don. Yo tengo la profecía porque soy profeta. No, yo soy profeta y yo soy el regalo para el pueblo. ¿Se entiende lo que les digo? Entonces ellos reciben un trabajo. Ay, espero que sí me estén entendiendo. Entonces, el ministerio es un trabajo para toda la vida. Tiene que entenderse. Si ustedes son pastores y llega un momento en que dicen, ¿sabe qué? Ya no quiero ser pastor por X razones, porque envejeciste, porque te enfermaste y tienes que entregar a la iglesia a otra persona, sea lo que sea, tú sigues siendo un pastor. Que hay mucha gente que dice, ya no soy pastor porque cayó en pecado, porque adulteró y entregaron a la iglesia y dijeron, ya no voy a volver a ser pastor. Un momento, ya no estás pastoreando una iglesia, pero para Dios sigues siendo un ministro, sigues siendo un pastor. ¿Por qué? Porque no es que tienes un don, eres un don para la iglesia. Entiéndanlo, muchachos, eso, que les quede claro. No es que, hoy sí siento ser profeta, porque siento la chiripiorca, siento la unción y ahora sí me siento activo no profético. No, mijito, no. Eres o no eres, porque es un trabajo de toda la vida. Allá estaba Eliseo, ciego, enfermo, ya no estaba profetizando, tenía todos sus hijos ministeriales profetizando y el rey de Siria llegó y le dijo, Padre mío, necesito que me ayudes. Él ya no estaba profetizando. Y sin embargo, le dio una profecía para que gane. Eliseo estaba muerto y los huesos de él estaban ya estaba hecho hueso. Y le tiraron un muerto al sepulcro de Eliseo y el muerto que tocó los huesos de Eliseo resucitó. ¿Por qué? Porque somos el don para la sociedad, para la iglesia. No es que tengo un don, es que yo soy el don. En el caso de que soy un ministro. ¿Se entiende eso? Eso nos da a nosotros una perspectiva de saber valorar y honrar a los ministros que tenemos en casa. Porque ya tú no lo ves como una fuente de profecía o fuente de palabra para decir, bueno, mientras me hable bien, yo lo honro. No se trata de eso. Mientras esté aquí y esté vivo, hay que honrarlo. Porque el hecho de que está vivo y está aquí, ese es el regalo de Dios para la iglesia. El apóstol Dionisio es el regalo de Dios para las naciones y para el nuevo pacto. El pastor Hugo es el regalo de Dios para esta iglesia local, para la isla Cabeza de Mate, para el Salitre, para los lugares donde él va a abrir iglesia. Este profeta que usted ve aquí es el regalo de Dios para esta iglesia y para las naciones en las que se abren. Yo no tengo un don para yo. Sí tengo mis dones, pero yo no es que tengo un don para compartirles así. Yo soy el don
y como yo soy el don, tengo otro tipo de habilidades que Dios me da para activar estos dones que están acá. ¿Se entiende? Estos 5 personajes tienen una habilidad, no solo el profeta, los 5 tienen una gracia y una habilidad dada por Dios para operar en cualquiera de estos dones de acuerdo a la necesidad que lo requiera. Dime, hijo. Lo que yo entiendo, usted vendría a ser como que el don en carne y hueso. Exactamente. El don ministerial es el don en carne y hueso, bien dicho. Es una persona. Si tú eres, por ejemplo, un pastor, tú eres el don de Dios para la iglesia que Dios te va a mandar a pastorear. Y tu trabajo es desarrollar que el Espíritu Santo active esto en todas las ovejitas que Dios te está dando, porque no todos serán pastores. Eso cuando la persona recibe los dones del Espíritu Santo para recibir uno o dos, pero una persona que recibe los dones ministeriales tiene como el poder para activar cualquier otro. Tiene acceso para activarlos cualquiera. Puede que tenga uno de estos dones fuertes, puede que tenga 2 dones fuertes, pero cuando la unción cae, el Espíritu de Dios te toma, porque tú eres el regalo de Cristo, te puede llegar a administrar uno de estos para activarlo al pueblo, aunque tú no lo tengas. ¿Se entiende lo que les digo? Por eso, tú verás a pastores que no profetizan nada. Verás a pastores que no entienden nada de lo profético, pero que cuando empiezan a activar, levantan a gente con profecía. Y sus ovejas que están profetizando. Porque aunque no sea profeta, pero es parte del regalo de Dios, tiene ese acceso de activar estos dones ministeriales. Tú verás a pastores, por ejemplo, que no tienen, o a profetas, que no tienen unción para que se sane la gente, para milagros. Pero Dios nos usa para activarlo, porque es una impartición que se activa en que el creyente reciba ese regalo y de repente, ¡pum!, ustedes empiezan a hacer milagros, aunque yo como pastor no me opere en milagros. Dime. No, pues sí, ¿sabes? Exacto. Entonces, Nos abre para que, por ejemplo, usted no pueda tener un don. claro, Y usted nos abre habilita, te habilito. la enseñanza. Así es. Usted no lo tenga, pero usted nos está transmitiendo eso para nosotros. Así es. Activarlo. Habilitar, es verdad. Mientras yo estoy enseñándoles, por ejemplo, a ustedes, se puedan activar los dones. Mientras yo estoy enseñándoles, de repente se activó el don de fe. Se activó el don. Y mientras vamos desarrollando, porque hay una manera de impartición profética, hay una manera de activarlos, es a través de la enseñanza, del conocimiento. Y mientras yo les dé un conocimiento, ustedes dirán, oh, wow, eso es algo que yo estaba creyéndolo, esperándolo, o es algo que yo lo anhelo. El hecho de que tú anheles algo es un indicio de que tú vas, a eso Dios te está llamando. ¿Por qué le hiciste el ejercicio? La pregunta, ¿qué te apasiona? Aquello que te apasiona es aquello de lo que Dios te está llamando a hacer. Aquello que te enfada es aquello que Dios te está llamando a resolver. Cuando una persona tiene compasión y le apasiona hacer una obra por los enfermos, por lo general tiene un don de sanidad. Porque mira a los enfermos y dice, ¿cómo me gustaría hacer algo por ellos? ¿Cómo me gustaría ayudarlos? ¿Cómo? Tiene un don de sanidad. Solo que no lo ha descubierto. O no se le ha presentado la oportunidad para orar y que se manifieste el don. O sea, palabra de sabiduría y de ciencia. Por ejemplo, uno dice, o de discernimiento. Y tú ves a tus compañeros, ves a alguien y dice, ¿cómo me gustaría tener palabra? ¿Cómo me gustaría tener consejo? ¿Cómo me gustaría tener algo como ayudarle a mi papá, a mi mamá en palabra, en consejería? Posiblemente este don te está llamando la atención. Dice, hey, yo estoy dentro de ti, quiero salir, pero tú no me dejas. O por ejemplo, hablar en lengua, interpretar lengua, profecía. Quien tiene muchos sueños, dice, yo sueño mucho. Quien sueña mucho, posiblemente tenga un don de interpretación de lenguas. Posiblemente. Porque el interpretar lengua no es que tú me interpretes la chiva loca, lengua larga solamente. Interpretación de lenguas tiene que ver interpretación de sueños, enigmas y visiones. Pero cuando alguien viene y me dice, vi una visión, dígame, yo vi un demonio, una mano negra que los tenía a usted poseído, y luego usted hizo la mano así, y la mano negra chispeó por allá. Y le digo, bueno, déme la interpretación, porque yo tengo interpretación de lenguas también, pero yo interpreto las cosas del Espíritu, no interpreto la payasada de la gente. Cuando me dicen esas payasadas que han visto, yo no las puedo interpretar porque sé que son payasadas. Le digo, bueno, no, después hablamos. Fíjese usted. Entonces,
Pero esto no te vuelve esto, aunque uno de los 5 puede operar en esto. ¿Se entiende? Por ejemplo, el pastor Cash Luna tiene el don de sanidades y de milagros. Creo que tiene don de fe, estos 3 los tiene él. Pero él solo es un pastor nomás. Él es pastor y maestro. Tú no lo vas a ver operando en discernimiento de espíritu, en profecía, en guerra espiritual. No lo vas a ver operando a él. Pero sin embargo, este es el don que él tiene, pero como pastor lo ha desarrollado a tal magnitud que tiene un gran ministerio. ¿Se entiende lo que les digo, muchachos? Entonces, el ministerio es un trabajo. Los 9 dones del Espíritu Santo son manifestaciones breves. Son manifestaciones espectaculares, brillantes, que capturan nuestra atención, las cuales se producen y se acaban. Por ejemplo, una profecía, una declaración profética, así dice el Señor, solo demora unos segundos y se acabó. Tú no vas por la calle diciendo, así dice el Señor, así dice el Señor, así dice el Señor. No, simplemente vino la palabra en tu boca y así dice el Señor, y vino. Una palabra de sabiduría, de ciencia, vino en el momento que se necesitó, se manifestó. Pero no vas, pues, papá, mamá, por el don de la profecía te profetizo tal cosa, el perro le profetizo, no vas profetizando, no vas haciendo eso. Solo una manifestación breve. ¿Entienden lo que les digo? El discernimiento de espíritu, por ejemplo, viene de repente. Tú estás tranquilo, como si nada, y de repente en 1 segundo, 2 segundos, le viste el espíritu a alguna persona. Viste un espíritu de avaricia, pero te viene el nombre, avaricia. Viste un espíritu de inmoralidad, pero en 1 segundo, dice, uy, lo miras de frente y dice, uy, ¿qué le acabo de ver? ¿Qué fue eso? Fue un lapsus así rápido. ¿Qué fue eso? Entonces tú no vas en el camino mirándole los espíritus a la gente. Simplemente es un lapsus que te llega a ti con el nombre. Eso es discernimiento del espíritu. O tú vas, alguien ves que se acerca y tu mente te dice, es un ladrón, está armado. Vete por otro camino porque te van a robar. Tú lo miraste así y dices, uy, me vino una percepción. Algo en mi interior me dijo. No, eso fue el discernimiento de espíritu. Que discerniste y te anticipaste lo que iba a pasar. ¿Entienden lo que les digo? Pero eso no significa que tú vas por el camino y dices, vengo a la iglesia y le voy a discernir los espíritus al pastor, al profeta, fulano, sultano. No lo puedes controlar. Eso es una manifestación breve, de repente. Esa es la diferencia entre el don espiritual y el don ministerial. ¿Entendieron? El don espiritual es una definición, es casi como un destello, dice. Es un destello de luz, un trueno. Tú miras el trueno, miras el relámpago, ¿sí o no? Cuando truena, ¡brum!, lo mira. ¡Uy! El relámpago. Ya nomás que llegó acá el relámpago, desapareció todo. Así es el don. ¿Significa que no son válidos? Sí son válidos, porque es un don espiritual y es un don sobrenatural. Pero esto no te vuelve un ministro. No crean que alguien, porque hay gente que tiene mal concepto de los dones y te dicen, dele estos dones, profetice, porque en el camino usted se volverá un profeta. No, mijito, usted puede tener un llamado a ser profeta sin que te dé Dios el don de la profecía. Todavía. Se puede hacer. Anda, mírame, César, que es la persona que te dice. Se puede hacer. ¿Me debe entender? Que estoy en grabación, dile. Bien, entonces, número 3, anote. Ese es el último, número 3. El carácter es esencial, punto y coma. El carácter es esencial, punto y coma. El carácter no es un prerequisito. El carácter es esencial y el carácter no es un prerequisito. Carácter pues ya mismo que estoy en clase. Dile que ya mismo que estoy en clase ahorita. Ya mismo, estoy en grabación. ¿Qué pasa? Dile que pasa adelante. Dígale que pasa adelante. A ver,
Lo anotaron, el carácter es esencial, punto y coma, el carácter no es un prerequisito. Ahora bien, escúcheme esto, en los dones ministeriales el carácter es importante. ¿Qué es el carácter? Es nuestra personalidad y nuestra naturaleza de lo que somos nosotros. Es importante y ahí es donde Dios nos procesa por muchos años a veces. ¿Por qué? Porque si tenemos un mal carácter, una mala naturaleza, no seremos un buen regalo para el cuerpo de Cristo, seremos un mal regalo para el cuerpo de Cristo. Usted se imagina a uno de estos personajes, porque estos 5 personas lideran gente. Imagínate si uno de estos tiene problemas con la ira y le toca a una oveja que sea resabiada. Se descontrola y le da puñete. Y por eso Dios le dice carácter. ¿Qué pasa si uno de estos personajes no han lidiado con su naturaleza pecaminosa, por ejemplo, o su naturaleza débil de autoestima? Y les toca lidiar con gente con depresión, de angustia, cosas así. Y ellos no supieron lidiar con esas sensaciones, se van a terminar matando. Esta semana salió una noticia que un pastor allá en Estados Unidos, Harold Wilson, algo así, de 30 añitos de edad nomás, tenía un servicio de la comunidad con la gente con depresión, con ansiedad, con cosas así, y él mismo no pudo soportar la depresión que él tenía y se suicidó, se colgó, dejando a una mujer joven, bonita y 2 niños chiquitos, uno como Zair y uno más grande que Zair, chiquititos los niños, 30 añitos. Entonces, cuando nosotros no somos formados en nuestro carácter, si tenemos un don ministerial, no seremos un buen regalo para el cuerpo de Cristo. Pero cuando tenemos nuestro carácter formado en nuestra naturaleza, por ejemplo, ¿qué les enseño yo a todos ustedes? Pablo le dice a Timoteo, a las mujeres más jóvenes, míralas con toda pureza, a las ancianas, trátalas como madres, a los ancianos como a padres. Dice, no admitas reproche contra un hombre mayor, no lo admitas, dice. Y si alguien te discute, toma 2 o 3 testigos para que se resuelva todo asunto. ¿Qué es mi consejo a todo el que tiene un llamado ministerial? Que todos tenemos que aprender a ver a las mujeres, a las jovencitas como hijas, a las más grandes como hermanas, o reducir un poco el tema, verlas a todas como a hijas. Es un desarrollo, es una disciplina. Uno no nace puro, uno se desarrolla en pureza. ¿Me entienden? Cuando tú no desarrollas eso y tienes un llamado, yo conozco algunos campeones que son ministros de verdad, pero tienen un pésimo carácter y caen en pecado con las mismas mujeres en la iglesia, con sus propias hijas. Yo hablo así, con sus propias hijas, porque se supone que son las hijas espirituales. Y caen. Yo conozco muchos profetas que dejan a su esposo, a su esposa. A saber, en la locura de los profetas que dicen, es que a mí Dios me reveló que la vecina es mi ayuda idónea. Fíjate tú, tienen un carácter pésimo. Y pues entonces se dejan llevar por su carácter lujurioso y pecaminoso. Entonces, el que es llamado al ministerio en Cristo debe de saber que más que las manifestaciones, a Dios le interesa procesar nuestro carácter. Por eso yo soy duro con los que me dicen, yo soy profeta. Ah, eres profeta, mijita. Vamos a ver entonces. Y les mato su naturaleza egocentrista. Ah, eres pastor. Ah, ya, muy bien. Y les mato y las proceso. Porque ¿cuál es la naturaleza de la gente que quiere? Dice, hoy, el que es. No necesita andar diciendo que es. Si tú eres un profeta o eres un pastor, no necesitas a cada rato restregármelo en la cara y diciéndomele profeta. Yo soy un pastor, yo soy un profeta. Si lo eres, mijito, tarde o temprano vas a funcionar. Pero a mí me huele mal la gente que vive diciéndome, oh, yo soy, porque puro yo, no hay nada bueno ahí. Hay una naturaleza equivocada. Que puede que lo seas, no lo estoy negando, pero hay un carácter equivocado. Por eso yo lo proceso. Ahora, en el don espiritual, el carácter no es un prerequisito. Dios no te está preguntando qué sabio tú eres para darte la palabra de sabiduría. Dios a ustedes en este mismo instante sobreabundan los dones espirituales, solo que no se han dado cuenta. Solo que no se han dado cuenta. Entonces tú dices, oye, pero no, yo mi carácter, yo todavía digo malas palabras, yo todavía estoy refunfuño, yo todavía insulto, yo todavía miento. No. Estos son regalos incondicionales que Dios te da a ti y no está diciendo, Brian, firme. A ver, déjame verte, voy a pasar revista.
Si estás correcto en todo, entonces te doy el don de los milagros. No, no. Dios lo mira a Brian y mira su compasión, por decirlo así. Brian dice, me gustaría ser predicador. Y Dios le dice, me gusta la palabra de Brian, le voy a dar una palabra de sabiduría o de ciencia para que vaya ejercitándose. Sin que lo pida, el Espíritu Santo se lo empieza a dar. Pero Brian tiene, ¿cuánto tienes? ¿14, 15 años? 15. Brian tiene 15. Todavía no tiene novia. Ya llegará la época de las novias, la época del enamoramiento. Y todos en época de enamoramiento nos volvemos tontos. Cometemos nuestros errores. Todos, a todos nos ha pasado. Y a ustedes les pasará también. A todos. A tu edad, mijita, a tu edad, son los más resabiados en la casa. Tienen cara de lindos evangélicos aquí. Son lindos aquí, pero son los más resabiados en la casa. No quieren barrer, no quieren ayudar, no quieren hacer nada. Están con la nalga levantada, como siempre les digo, y son resabiados, son bravos, son contestones. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo te dice, por eso no te doy nada de esto. No, no es así. El Espíritu Santo te dice, con todo y eso, para demostrarte que Dios te ama, no existe el prerequisito. Yo te voy a dar un don. Así que siéntanse contentos. Siéntanse, dime. Pero los dones espirituales se manifiestan en la vida de nosotros después de la imposición de las manos, o es... Puede ser, la imposición de las manos solo es una confirmación, o la imposición de las manos solo es una activación, pero en realidad los dones del Espíritu Santo te los dio en el momento que tú aceptaste a Cristo Jesús. Ahí entró el paquete, la salvación y todos los dones que tú tanto necesitaste. Pero cuando yo hago la imposición de las manos y digo, yo como profeta estoy viendo que tiene un don, porque el profeta ve lo que naturalmente no se ve. Digo, ve un don de lenguas, y le pongo las manos, saca tus lenguas de la boca ahora. Y dice, pero no sé hablar, aquí tiene la lengua. Así a los que ministro les digo eso, sácalo, no sé hablar, y les meto un puñete en la panza porque los tiene aquí. A Leonardo le dice así, y le digo, Leonardo, habla en lengua. Y le metí un puñete, le digo yo, habla que ahí tiene la lengua. ¡Ay, rapa! Y comenzó a hablar de lengua. Porque ya los tienen adentro, solo que la posición de mano es como la activación. O lo que yo hago es como Eliseo hizo, de abrirte el velo para que tus ojos puedan verlo, ¿me entienden? Entonces, y también la imposición de mano, tanto del pastor o del profeta, de uno de estos ministros, es para confirmarte que de verdad tú tienes un don que Dios te regaló a ti. Pero el carácter, tu mal genio, tu resabiadez, no es un prerequisito para que Dios te dé. A ti ya Dios te lo dio, solo que falta el momento para sacarlo. ¿Me entienden? Ahora bien, esta es otra pregunta y ya con esto termino. ¿Significa que tener un don espiritual, cualquiera de estos 9, me genera un buen carácter? Les pregunto.